¿Qué pasaría si yo te dijera que la forma en la que les hablas a tus hijos sobre sexualidad puede repercutir en la forma en la que se relacionan de grandes, en la forma con que relacionan su cuerpo y la forma en la que conviven con otras personas? El día de hoy, acompáñanos a descubrirlo. Hola psicólogos, les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast en el que saben que aquí hablamos de todo lo que no se habla, de aquello que se desconoce y también de todo lo que a veces incomoda, para aquí hablar un poquito de todos estos temas que a veces incluyen dentro de la vida del ser humano, dentro de la salud mental, dentro de la psicología, dentro de todo esto. Y justamente el día de hoy, hablando de este tema sobre la sexualidad en la crianza, qué es, qué decirles, hasta dónde. Y para mí es un placer tener una invitadaza, de verdad. Llevamos hablando casi año y todo, yo estoy muy emocionado, cierre de temporada y todo. Y claro que nuevamente vamos a hablar de sexualidad, pero desde otro punto. Y para eso tengo una gran experta en el tema, a la sexóloga Claudia Velasco. Y le doy pues un gran aplauso y una gran bienvenida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Yo encantada de estar aquí contigo, platicando. Sí, pues aquí vamos a estar chachareando y echando chismecito. Justamente para hablar de este tema de la sexualidad en la crianza, ¿no? A mí el hablar de la sexualidad en la crianza, número uno, me hace remontarme a cómo yo aprendí de la sexualidad. A mí cómo me lo explicaron, a mí qué me dijeron en ese entonces. O que no te dijeron o que también. no me dijeron, o de la forma en la que me lo dijeron. Y la forma en la que yo también después de ahí fui desarrollándome a partir de eso, o tuve que buscar respuestas en otros lados, ¿no? Y justamente luego pensamos que la sexualidad es inherente al ser humano, que la sexualidad empieza a partir de la adolescencia, cuando ya tienes las hormonas y te empieza a crecer vello y hay erecciones y hay sueños húmedos y está la ovulación y toda esa situación. Pero va más allá, que en algún momento la sexualidad, pues todos somos seres sexuados, todos tenemos genitales de alguna manera. Y desde entonces ya empezamos a vivir una sexualidad desde pequeños. Y es importante que sepamos cómo podemos ir acompañando y cómo podemos ir desarrollando un libre desarrollo de la sexualidad de los hijos, desde el acompañamiento, pero también desde la comprensión y desde el amor. Porque a veces no sabemos la información, pero a veces el amor pudiera decir, no sé, pero juntos vamos a descubrirlo, ¿no? Sí, claro, o juntos vamos a investigarlo o algo. Sí, es que es súper importante, justo como mencionas, esta idea de que es hasta que estamos en la adolescencia es todavía un mito que desgraciadamente todavía existe, pero no, o sea, la sexualidad es desde antes de que nacemos, ¿no? Desde que nos empezamos a desarrollar, podemos hablar de sexualidad justamente en todas las personas. ¿Por qué crees que sea muy difícil a muchos padres hablar de la sexualidad? Yo creo que por lo mismo que mencionabas un poquito como de si pensamos en cómo nos hablaron de sexualidad y yo decía y de lo que no nos dijeron, ha sido o fue un tema tan tabú para nosotros y para otras generaciones que todavía hay, pero sí ha cambiado. Ahí creo que sí hemos cambiado en bastantes cosas. Y son temas que no se habla, que por ejemplo si estábamos viendo la telenovela En Familia, empezaban a besarse y era Tápense los ojos. Tápense los ojos, ajá, o vete a tu cuarto, sí. O de plano le cambiaban, ¿no? O le pagaban. Entonces, desde ahí no se habla de sexualidad, pero no solamente del erotismo, como una escena que podremos estar pensando, sino que no se habla de emociones, no se habla de cómo te sientes, no se habla de placer, no se habla del desarrollo del cuerpo. Fíjate que hace rato que fuera de cámaras que estábamos platicando de los grupos que hemos trabajado con mujeres, con mamás, justo en estos grupos, la mayoría de las veces que trabajaba con ellas el tema de sexualidad y principalmente cambios en el cuerpo, decían, yo la toalla sanitaria me la ponía al revés porque nada más me dijeron, ten, ya estás menstruando, ya eres señorita, entonces ten. Pero no me explicaban cómo, para qué era, por qué, cómo se ponía. Entonces, toda la desinformación hace que nos sea difícil o que se nos vaya haciendo complicado el darle información a nuestros hijos, hijas. Sí, y creo que también a veces ahorita los retos es encontrar que también tenemos un gran acceso a la información. Y los hijos están teniendo un acceso a gran información y a veces saben más que los papás sobre este tema. Y lo importante es que como tienen varias información y llega con los papás
para bajar la información que saben, para que ellos los orienten, y los papás en el desconocimiento también dicen, ¿qué hago? Ajá, exacto. Porque yo tampoco no sé nada de lo que me estás diciendo. Sí, exacto. Sí, justamente es que fíjate que hay dos tipos de educación sexual. La educación sexual formal y la educación sexual informal. Siempre estamos dando educación sexual, aunque digamos, no, es que no, o a mí no me hablaron de sexualidad, por lo tanto no me dieron educación. Claro, eso es una educación sexual. Del sexo no se habla, del cuerpo no se habla, ¿no? Entonces, esta información que muchas veces se adquiere por redes o por internet, a veces es una educación sexual informal. Entonces, si papá, mamá no tuve información veraz o efectiva o buena información, por decirlo así, y luego mi hijo está teniendo otra información que le confunde y que me pregunta, pues entonces no voy a saber cómo responderle justo por esto, porque lo que está viendo a veces tampoco es una información real, ¿no? Sí. Y creo que también más. En algún momento puede ser esta dificultad porque se nos olvida que ellos son adolescentes o que ellos son niños y piensan como adolescentes y niños. Y nosotros desde nuestro conocimiento como adultos queremos explicarles o vemos de este lado como adultos las cosas ya con nuestro pensamiento un poco pues distorsionado en algunos momentos y que en algún momento también pasamos esa desinformación de cierta manera, ¿no? O sea, que de repente está como esta barrera de creer, o sea, que los niños piensan como adultos cuando no es así. Yo recuerdo un caso que yo vi que se hizo viral como en el 2021, más o menos, que fue que una empresa de juguetes sacó una muñeca y lo padre de esa muñeca y el mensaje era enseñarle a los niños que si se caían o se tropezaban, que no pasaba nada, o sea, que todo bien. Justamente era una muñeca que cuando se caía, se reía. Y justamente tenía un botón que cuando se presionaba, se reía. Entonces, tú aventabas la muñeca, se caía o algo y pues se reía y era una forma de enseñar a los niños, pues no pasa nada, ¿no? Sí. Pero justamente el botón estaba donde deberían de ir los genitales de la muñeca. Entonces una mamá subió un video muy indignada que por qué puede ser posible que los niños pudieran tener este acceso a estos juguetes. Que en algún momento eso puede incitar a que una niña vea que es divertido tocarse ahí y que se puede reír y todas esas situaciones. Y yo estoy indignada y papás, los que me estén viendo, alcemos la voz para que nuestros niños no sean pervertidos, no sean toda esa situación. O sea, y decía, pueden ponerlo en otro lado del botón, pero ¿por qué ponerlo ahí? Los incita a algo. Yo me puse a pensar y dije, ¿de verdad una niña o un niño o un niñe va a ver una muñeca y de verdad cuando la avienta y se ríe va a pensar en eso? Dije, no, o sea, obviamente no. Obviamente, si no ha tenido una exposición a un contenido sexual, a herramientas de información, demás, no acuerda lo que necesita, posiblemente puede que lo piense. Pero yo digo, de verdad un niño no lo va a pensar. Y a veces ese es nuestro problema cuando hablamos de sexualidad con los hijos, ¿no? O sea, pensamos como adultos y se nos olvida que ellos lo están viendo de otra manera. Y a veces nuestro pensamiento ya un poco contaminado a veces puede contaminar también la forma en la que nosotros lo estemos enseñando. Y que también es importante ver cómo nosotros podemos trabajar eso, ir poder guiando. Claro, de hecho, como que la base de siempre cuando hablamos con papás y mamás les decimos justo esto, que lo mejor es preguntar dónde lo escuchaste, dónde lo viste, o esto que me estás preguntando, de dónde salió, ¿sí? Porque a veces le damos más información o justo información que a lo mejor no va por donde la duda que tiene, ¿no? Había un anuncio, no sé si puedo decir marcas, pero de unas hamburguesas famosas. El anuncio nada que ver, o sea, era de hamburguesas, pero el anuncio era el papá y el hijo que van a ese restaurante a comprar hamburguesas, pero mientras van caminando le dice el niño, papá, ¿qué es sexo? Y entonces el papá dice, ok, es el momento de este tema, ¿no? Y entonces se ve que se sienta y empieza a hablar, están hablando y hablando, mientras promocionan obviamente las hamburguesas. Y al final le dice el niño, saca una hoja el niño y era una solicitud de empleo, y le dice, ¿y todo eso cabe en este cuadrito? Entonces, claro, o sea, justo siempre hay que preguntar primero, ¿por qué me estás preguntando esto? Porque a lo mejor yo te estoy dando una información que aparte está, en el ejemplo que pones de la señora que mencionó todo eso, aparte está llena mi mente tal vez de prejuicios
y de desinformación. Porque yo también me quedo pensando, bueno, y si las niñas y los niños aprenden que realmente es disfrutarse, tocarse, ¡qué bueno! ¿No? O sea, porque no, depende de cómo estés dando la información también. Pero justo aquí lo que pasa es que los adultos a la sexualidad la vemos o muchas personas la ven como algo malo, como algo sucio, como algo que no se debe de hacer. Y en nuestra cultura el placer está muy minimizado. O sea, no se habla del placer, no se valida el placer. Se valida el sufrimiento, pero el placer no. ¿No? Entonces, pues sí, obviamente, primero hay que preguntar de dónde lo estás preguntando. Y cuando preguntan es otra cosa que les digo siempre. Si están preguntando es porque ya tienen información de algo y ya es el momento de saberlo. Porque a veces me han dicho, es que apenas tiene 5 años o 6 años y ya me preguntó esto. O sea, no es muy pronto. Bueno, pues vamos a ver, como decías. Si me está preguntando muy específicamente sobre temas o imágenes sexuales o relaciones sexuales, ¿de dónde lo sacó? Y ahí, entonces eso sí es un punto de alarma, ¿no? Sí, por sí, ejemplo. sí. Pero si ya me está preguntando es cuándo hay que dar la información, justamente. Sí, 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 justamente ver que también viene de una necesidad y también, pues es una necesidad pues totalmente normal el preguntar sobre el cuerpo. O sea, en algún momento, es lo que yo le digo cuando platicaba de sexualidad con los padres de familia, yo les decía, levante la mano de aquí quien tiene vulva y tiene pechos, quien tiene de aquí pene, y levantamos las manos y yo digo, ya ven, no son los únicos que tienen lo mismo. Ya vimos que varios tienen lo mismo, o sea, es algo totalmente normal y ¿por qué no hablar de ello, de algo que tenemos en común algunas personas? Exacto. O sea, ¿por qué tenerle ese miedo a hablar de ello, no? O sea, luego le ponemos otros nombres a las partes como el pilín, el pajarito, o sea, muchos nombres que en algún momento también lo hacemos como para no darle importancia, como si fuera algún tema muy fuerte, tenemos que darle un nombre gracioso, hasta chistoso para si sonara muy fuerte, ¿no? Para que no sonara tan fuerte. Y creo que es ver también la necesidad del otro de saber y de conocerse, porque también habla de un autoconocimiento. Claro. Del ir identificando que el otro tiene lo mismo que tú y qué genial, tenemos lo mismo, qué padre. Sí. O sea, qué padre que no soy el único que tiene eso, ¿no? O sea, y creo que es importante ir sabiendo, yo te lo comentaba, por ejemplo, con mi sobrinito hace poquito, pues podría decirse que yo salí del closet con él. Yo lo conozco, pues, yo conozco a su mamá de años. Cuando él nace, pues lo empiezo a tratar. De alguna manera no hubo la figura paterna presente. Entonces, yo estuve muy unido a ella por mucho tiempo. De hecho, yo soy su tío favorito y él dice, no, mi tío para acá, mi tío por allá. Entonces, pues fingí, por una parte, como esa figura paterna. Entonces, pues siempre me ha conocido, siempre me ha visto con uñas pintadas, con aretes. O sea, me ha conocido de esta manera y ya, cuando era más niño, pues se daba cuenta de eso y me preguntaba, ¿por qué te pintas las uñas? ¿Por qué tienes aretes? Y yo le decía, no, porque me gusta, porque se me ven bien y hasta ahí, ¿no? Ya cuando va a la realidad del kinder, es cuando se empieza a dar cuenta que hay otras adultes diferentes. Sí, claro. Que dicen, es que mi tío se pinta las uñas, pero yo veo a ese señor y él no trae las uñas pintadas. Sí. ¿Qué habrá de diferencia? Ya me seguía preguntando y yo le decía lo mismo hasta que la última vez íbamos ahí en el súper, vemos a una mujer trans. Y te lo comentaba y lo cuento nuevamente, iba una mujer trans. Y le dice a mi mamá, oye, creo que su cartera de huevos viene quebrada, se la cambio, pero tiene una voz muy gruesa. Entonces voltea a él y le dice, ¿es hombre? Así tal cual. Obviamente la mujer tan sí se sintió un poquito como expuesta. Y yo dije, pues también, pues no sé cómo se ha sentido ella. Entonces le dije, no, es una mujer muy bonita, es una mujer hermosa y todo. Ya después le dije, mira, hay mujeres que tienen la voz gruesa, hay unas que la tienen diferente. Y luego me dijo, sí, pero es que esa voz es de hombre. Y le dije, ay, es que hay algunas personas que, pues de un momento a otro no se identifican con cómo nacieron. Exacto. Y deciden hacer un cambio. Exacto. Así como cuando tú te quieres cortar el cabello diferente, hay personas que quieren hacer cambios porque así se sienten y porque quieren sentirse bien con ellas mismas. Y luego me dice, ok, entonces ¿tú qué eres? Porque tú usas aretes y todo eso, o sea, ya sé lo que es una mujer y lo que es un hombre, y eso ya me quedó claro y ya más o menos como que entendió que es una mujer trans y un hombre trans, pero
¿Pero tú qué? ¿Tú qué eres? O sea, tienes bigote y labial, claro. o sea, ¿dónde entras, no? Y ya fue cuando le dije, no, pues, obviamente personas que, pues, nos sentimos un poquito diferentes. Le dije, y en algún momento, pues, hay niños que les gustan los niños, niñas que les gustan las niñas, o que les gusta de todo. Y luego me dijo, entonces eres gay. Yo en ese momento me sorprendí porque no sabía que él sabía del tema. Por supuesto que sí. Y luego me dijo, ¿y por qué? Le dije, pues porque así nací. Y dijo, no, pues está muy bien. Y ya, o sea, hasta ahí quedó. Sí. Ya después hablé con mi comadre, porque su mamá es mi comadre, y le dije, oye, pues me preguntó esto, y me dijo, no, todo bien. Dijo, nosotros de hecho le hemos hablado del tema abiertamente. Dijo, porque pues hemos visto en la calle hombres con falda, y pues él nos ha preguntado, y con total naturalidad le hemos contado. Entonces fue muy padre el poder estar en ese proceso y acompañarlo, y fue muy bonito el poder tener esa conversación con una naturalidad en el súper, o Sí, sea, claro. y que no fuera como esa situación de tiene que ser un secreto, de que tiene que ser en un lugar sobrio, de tenemos que hablar, con una seriedad. Yo digo, hablarlo con una naturalidad porque es natural hablar de la sexualidad. Es que eso es una educación sexual y se podría decir educación sexual informal porque no fue en un salón de clases, no fue con un libro, fue informal, así se da, pero es una educación sexual verídica, o sea, y de lo más natural y científica, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí es importante saber que es con la mejor naturalidad y lo decíamos. Te aseguro que tu sobrino lo entendió muchísimo más rápido y lo entiende mucho más rápido que cualquier adulto, porque también en la sociedad vamos cambiando justamente esto y entonces es más natural el poder hablar entre compañeros incluso, ¿no? Entre que un compañero de 5 o 6 años diga, soy gay, y los otros compañeros puedan decir como, ok, va, ¿no? Todavía hay el de que haga bromas, todavía hay el que excluya, todavía hay el que critique, pero también hay estos otros que también dicen, órale, qué bueno, y a mí me gusta el helado de chocolate, ¿y qué? O sea, sí, ¿no? Y es padre cómo va cambiando estas generaciones, o sea, sí. Yo me sorprendí mucho, porque obviamente pues la generación que a mí me tocó pues todavía era muy cruel, la verdad, sí. Muy cruel. Y la otra vez fuimos a dar una conferencia, fue de mis primeras conferencias donde estoy trabajando, y fuimos a dar un taller con niños de primaria y les hablamos de múltiples temas, de la autoestima, de las emociones y demás. Y hay una actividad de la autoestima donde les decimos dibujen un objeto que les guste y toda esa situación. Un niño dibujó una flor. Entonces otro le dijo, ay no, las flores son de niñas. O eres gay. Y entonces yo me sorprendí porque otro de sus compañeros se levanta, o sea, literalmente se levanta y le dice al otro, no digas eso porque eso es eso es homofobia. Ay, qué padre. Y yo dije, no manches, yo hace no sabía ni que era eso, que existía. Sí, claro. Y dije, qué padre que ellos pudieran tener esos conceptos y que lo vayan aprendiendo y que los vayan conociendo. Sí. Y dije, wow, o sea, qué padre que ya entre ellos mismos, o sea, se estén educando y estén parando esas situaciones, cosa que a lo mejor en mi generación era como... Sí, soy testigo de la violencia y no hago nada. Pero no hago nada, porque si digo algo, entonces a mí también me van a excluir. Y van a decir, de seguro tú también eres, por eres. eso nos defendiendo. Ajá, exactamente. Pero justamente creo que es parte de ir guiando, o sea, con los padres, pero también es importante que hablemos sobre qué tanto esto repercute en la adultez, porque decimos, bueno, pues ya cuando sean niños, pues les voy a dar la información que tengo y ya lo demás ellos lo sabrán en la vida, ¿no? Pero en algún momento... los primeros conocimientos que vas teniendo sobre tu cuerpo, sobre tu conocimiento de tu sexualidad, también cómo pueden ir repercutiendo en la vida adulta. Fíjate que sí repercute muchísimo, o sea, está comprobado totalmente que entre más información sexual o más educación sexual haya, mucha más seguridad personal y estabilidad mental existe. ¿Por qué? Porque voy creciendo, voy siendo una niña que va creciendo con seguridad en su cuerpo, conociendo su cuerpo, y si hablamos de placer, wow, también, ¿no? O sea, con esta naturalidad y normalidad de decir, pues esto se siente rico, y entonces cuando me pongo crema
crema es rico, pero también cuando doy un beso, también cuando toco a alguien que me gusta, etcétera. Entonces, realmente se va formando una relación con el cuerpo muy saludable. Si yo tengo la información así de natural, si tengo la confianza de platicar, de preguntarle a algún adulto sobre las inquietudes que tengo y me las responden con esta naturalidad, pues entonces eso hace como de claro, esto es bello, mi cuerpo va a pasar por esto, es normal que me suceda esto otro, todos los cuerpos son hermosos, o sea, se van creando todas estas ideas, podremos decir positivas, y por lo tanto entonces voy teniendo una relación con mi cuerpo maravillosa y disfrutable, y entonces sí tengo esta sexualidad plena, ¿no? En cambio, si me dicen que cállate niño, no hables, o no te toques porque eso es cochino, déjese ahí, ajá, que no sepan que estás menstruando, guácala, eso es sucio, y bueno, todas estas ideas, mitos. Incluso hasta en la lactancia de tienes que cuidarte, sí, claro, que no te vean, o sea. Ajá, que no seas grosera, pues que estás provocando, ¿no? Si voy creciendo como con todas esas ideas, pues entonces voy creyendo que mi cuerpo es malo y que lo que siento no está bien, ¿sí? Que este placer que siento no está bien, que eso es malo, que me debo de esconder, que no todos los cuerpos son hermosos y entonces creo que tiene algo malo mi cuerpo, y los deseos también. Entonces, si me gustan los hombres, pero también me gustan las mujeres, ¿es malo? O si soy mujer y me gustan las mujeres, ¿es malo? O sea, voy con todas estas dudas y creyendo que mi relación con mi identidad sexual y con mi orientación sexual y con mi sexualidad en general no está bien. Entonces eso afecta muchísimo a mis pensamientos, a mis emociones y a mi relación conmigo misma. Porque hablamos de esta parte de la crianza, pero también la parte de los cuidadores, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta en las escuelas que sigue existiendo esta binariedad. Sí. De baños de niños, baños de niñas. Vamos a formarnos niños. Una fila de niños, una fila de niñas. Sí. Y lo rosa sigue siendo para niñas, lo azul para niños, carritos, o sea, se sigue viendo. Los regalos del Día del Niño. Sí, justamente eso. Que para empezar es Día del Niño, y entonces a las niñas les dan una bolsita con pinturas, por ejemplo, y a los niños su carrito. O acá una espada y acá sí. un juego de una muñeca, ¿no? Sí. Que también es otro tema, ¿no? Sí. Porque le pones desde un principio a una niña la tarea de que la crianza tiene que ser de ella y desde chiquita tiene que ir aprendiéndolo. Por eso le compras muñecas, ¿no? O sea, pero en algún momento también en esta parte cómo puede ir influyendo, o sea, porque en algún momento hay estas situaciones, por ejemplo, yo en mi infancia yo creo que siempre me sentí esta parte diferente. Yo siempre me juntaba con niñas. Entonces era muy, muy raro, porque luego está esta parte de lo que es ser un hombre es que los hombres tienes que jugar al fútbol y en el recreo los hombres juegan fútbol, básquetbol y tienes que estar con los niños. Sí. Pero las niñas no. Las niñas tenían que estar sentadas, lonchando, sin ensuciarse, sin tener esta libertad para moverse, por eso les ponen falda, por eso las medias arriba de la rodilla, o sea, que estuvieran así casi impecables y ellas no podían estar subiéndose a árboles porque no. O sea, los niños sí tenían esa libertad, pero las niñas no. Pero en algún momento yo decía, es que con ninguna me identifico, o sea, yo no quiero estar jugando fútbol, no me gusta el fútbol, o sea, no me atrae, no se me hace interesante. Digo, y de repente las niñas, había momentos donde me excluían, no siempre, pero había momentos donde me decían, ay, es que vamos a hablar esto de niñas. Ajá. Entre niñas, es cosa de niñas. Sí. Entonces yo decía, ¿y ahora? O sea, ¿a dónde, no? Y que justamente esta crianza desde la binariedad también, pues a veces puede ir afectando a estas personas, a estos niños, a estas adolescencias diversas, que también no se pueden identificar con ninguna. Claro. Sí, de hecho yo creo que los que cuidan o los cuidadores o padres y madres no van a influir y no van a determinar la identidad sexual de las personas. O sea, no, porque luego a veces también pensamos eso, ¿no? Como de, ay, pues es que como ya ves que el tío es gay, pues a lo mejor por eso es gay, ¿no? O la mamá es no sé qué, no. O sea, no para nada. Porque si fuera así, entonces la mayoría seríamos heterosexuales cisgéneros, ¿no? O sea, así de sencillo, sí. Si eso influyera. Entonces, no influye en nuestra identidad sexual, pero sí influye justamente en cómo la vamos a vivir. Sí influye totalmente en cómo voy a vivir mi identidad sexual. Si soy cisgénero, si soy transgénero, si soy transexual, si soy gay, si soy lesbiana, si soy bi, la orientación que tenga, ¿no? Entonces, eso sí, por justo lo que mencionas, por la educación que se da en las escuelas, en las familias, y también eso,
luego hay familias en donde tenemos como esta apertura, esta naturalidad, o tenemos esta formación. Tengo un hijo de 11 años y él todos los años ha presumido en su escuela que su mamá es sexóloga. Entonces, me encanta que dice que él sabe de sexualidad porque su mamá es sexóloga. Cuando él también llegó a decirme como el de, mamá, hay que sentarnos en esa silla porque esa es rosa y esa rosa es para niñas. Y entonces, claro que la mamá sexóloga fue así de, ¿qué? Sí, ¿Cómo tú estás así diciendo conflicto eso? yo tengo cuando me invitan a un baby shower, porque voy a la ropa de bebés y digo, todo rosa y azul, y yo tratando de ser muy disruptivo, digo, algo amarillo, algo verde. Claro, sí, es todo. Y es justamente eso, entonces es como de, ¿cómo tú estás diciendo esto? Entonces es entender, claro, no lo voy a tener en una burbuja solamente con su mamá y su papá. O sea, existen estas maestras, maestros, cuidadores, incluso hasta familiares, que van a hablar de estas otros, ¿cómo podríamos decirlo? Creencias, ¿no? Creencias. Más radicales. ¿Cuáles serán los mitos que tú normalmente ves como a la hora de la crianza en la sexualidad? Híjole, para empezar, que piensen que las infancias no tienen placer, que no hay placer y que no se masturban, ¿no? Y se asustan mucho cuando descubren que un niño, niña se está masturbando. Cuando hacen como estos movimientos y están sintiendo, y es por una sensación agradable, eso podemos decir que es masturbación. Obviamente no es todavía con todo este otro contenido que de adolescentes o adultos tenemos. Pero eso es, ese niño, niña, está teniendo justamente placer, ¿no? Entonces sí existe el placer sexual en las infancias, pero es diferente. Y hay que hablar justamente de que hay cosas que se sienten bien. Si me mojo con la lluvia, eso se siente bien. Si me pongo crema, si huelo algo rico, eso se siente bien. Y entonces desde estas infancias también hay que hablarlo sin el morbo, justamente, de decir, hay actividades que van a ser privadas y hay otras actividades que pueden ser públicas. Y públicamente podemos jugar fútbol, públicamente podemos cantar, públicamente podemos reírnos. Y en lo privado, ¿qué es lo que hacemos? Nos bañamos en lo privado, hacemos el baño en lo privado. Esta actividad también es de lo privado porque es una relación que tú tienes con tu cuerpo. Y si la infancia lo va entendiendo así, no va a tener problemas para masturbarse en la adolescencia. Sí, y también no va a tener este miedo a su cuerpo. Yo Exacto. recuerdo una vez, tuve una paciente ya hace tiempo que llegó asustada a la terapia y me dijo, mi hijo se está pervirtiendo, su hijo tiene 6 años. Ajá. Lo que pasa es que estaba en una reunión familiar, ella fue a la casa de su hermano, tiene dos hijos ella y 2 sobrinos. Entonces dice que sus hijos pues se fueron a un cuarto a jugar, entonces estaban ahí echándole un ojo a ver a los niños y toda esa situación. Dice, y de repente uno de mis hijos, es el más grande, llega muy asustado y me dice, mamá, ayuda, ven a ver lo que pasa. Dijo, entro al cuarto y veo a mis 2 sobrinos y a mi otro hijo con los pantalones abajo. Yo en ese momento me escandalicé y dije, ¿qué están haciendo? Súbanse los pantalones y toda esa situación. Dijo, me sentí muy apenada con mi hermano, ay no, qué pena y toda esa situación. Dijo, y no sé qué decirle. Y yo, ¿qué hiciste? Pues le dije que eso no se hace, que eso está mal. Entonces yo le dije, oye, ¿le preguntaste por qué lo hizo? No. ¿Qué pensó al hacerlo? ¿Dónde lo vio? No. Solamente le dije, no se hace eso. Y ya. Y no sabía exactamente qué estaba haciendo. No sabía ni siquiera qué estaba haciendo. Entonces ya después le dije, pregúntale a tus hijos, ya después. Obviamente ella sí después reconoció que se sintió que sobreexageró. Sí. Que dijo, la verdad sí me pasé, le grité muy feo, no fue la forma. Después ya más tranquila habló con ellos y le dijo su primo, no, se nos dio curiosidad. Uno de mis primos se bajó los pantalones y nos dijo, ahora tú. Sí. Y yo dije, pues yo también me lo bajo. Sí. O sea, fue sin un morbo, sin nada. O sea, fue así como toda esa situación. Y fue más desde la curiosidad de decir, no manches, mira, tienes lo mismo que yo. Exacto. Qué padre. Y así, ¿no? Y en algún momento yo le decía esta parte de, o sea, es que no está mal que tu hijo se desnude. Pero sí enseñarle que hay lugares para hacerlo. Sí, y que hay juegos sexuales que es muy diferente a un abuso sexual, porque seguramente se escandalizó pensando en que podría haber un abuso sexual, ¿no? Que también es un tema del que se tiene que hablar, pero ese es otro tema, ¿no? Pero ese es uno de los mitos, que creemos que nada es juego sexual y todo es abuso sexual,
¿no? Y por otro lado, también otro de los mitos es que si dice que están abusando de su infancia, es, ay, no, se lo inventó. ¡No! O sea, si alguien llega y me dice, me tocó, me hizo, abusó de mí, hay que creerles, siempre hay que creerles, ¿no? Entonces, creo que hay una gran diferencia o hay varias reglas para decir cuándo es juego sexual y cuándo no. Si es con esta intención de curiosidad, estamos teniendo la misma edad, es un juego sexual. Pero si no hay un consentimiento, si la diferencia de edad es mucha, el primo tenía 15, 18 años con uno de 5, 6 años, por ejemplo, estamos hablando de que hay una conciencia y hay un poder de edad y de conocimiento y de todo. Entonces ahí ya no estamos hablando de juego sexual, precisamente. Pero entre pares hay muchos juegos sexuales así, por curiosidad, para ver qué se siente, porque yo tengo pene, pero no sé si tú lo tienes, ¿no? O yo Juanito, tengo pene, pero tú, primita María, ¿también tienes pene o qué es lo que tienes, ¿no? Entonces existe toda esta curiosidad y sí existen los juegos sexuales. ¿No? Sí, 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 que creo que es parte de este conocimiento. Yo me acuerdo cuando les hablé de sexualidad a unos niños Era un curso de verano que organizaban donde yo trabajaba y dijeron, vamos a hacer un curso de verano para los niños. Entonces, nadie quería los más chiquititos. Todos decían, no, los de 10, no, los de 11, no, los de 8. Nadie quería los que tenían 5 años. Y yo dije, yo me la aviento, porque a mí me encanta estar trabajando con niños. Entonces, era muy padre, porque aparte te diviertes mucho, te hacen reír un buen. Sí. Como que todavía no entienden esta parte de la prudencia y de los filtros. Y te cuentan tantas cosas que te dan mucha risa, que dices, creo que eso era privado, pero, o sea, no estuvo tan grave para que lo contara, pero digo, ay, no. Y llega un momento donde les hablo de la sexualidad, porque les hablamos mediante un cuento de las partes del cuerpo. Y un niño empezó, mi papá tiene eso que le cuelga. Ay, mira, mi mamá le cuelga eso de ahí, ¿no? O sea, y es como esta parte de ir como viendo y explorando. Y creo que también es bueno, porque desde la autoexploración también podemos prevenir muchas cosas. Sí. Si nosotros nos damos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos de conocer su cuerpo, cuando estén más grandes y hay alguna anomalía en su cuerpo, puedan identificarla y con tiempo acercarse y decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo una bolita que me está saliendo. Oye, siento que un testículo está más arriba que el otro. Oye, me está doliendo. O sea, o huele diferente. O sea, toda esa situación. Pero si les enseñamos como, o sea, sí es privado, pero no al punto de satanizarlo, de decir, no, eso claro. No se hablan. Sí. Nadie lo tiene que ver más que el doctor y tú y ya. O sea, también nos estamos privando esta oportunidad de que se acerquen a tener esta confianza y poder prevenir pues hasta enfermedades, hasta algunas situaciones médicas desde la salud, obviamente. Claro, sí, que conocer el cuerpo y y que sepamos cómo funciona y se me fue lo que te iba a decir de conocer el cuerpo. Poder hablar justamente de esto y no sé, se me fue. O sea, justamente esta parte de la importancia de ir conociendo nuestro cuerpo, identificarlo y también pues poder prevenir enfermedades, o sea, abusos. Ay, ya me acordé, sí, gracias. ya me acordé. Ya retomamos. Conocer el cuerpo, pero con el nombre que tiene cada parte del cuerpo, justamente. Porque si le digo, como decías hace ratito, tu pajarito, o le ponemos otro tipo de nombres, pues entonces sí hay casos de violencia sexual infantil en donde es, ¿qué hiciste con el familiar o con el amigo de tu tío? Pues es que jugamos a los carritos, o me regaló una paleta, y después digo que me chupó la galletita o la paletita. Entonces podemos pensar, una persona adulta puede decir, pues estaban jugando a los carritos. En verdad estaban chupando las galletas, ¿no? Cuando realmente se están refiriendo a que haya abuso sexual, ¿no? Entonces, sí, porque los niños también son muy literales. Sí. O sea, son muy literales. Yo me acuerdo una vez de un caso que hubo aquí en México, que yo cuando lo leí también me dio mucha risa, de una maestra que cuando estaban en la guardería le daban de comer a la niña, le decía la maestra, te voy a subir a la silla, a la periquera, y te voy a, en vez de decir abrochar, decía, te voy a amarrar. Entonces la niña era muy hiperactiva y no quería que la abrocharan porque se desesperaba. Entonces iba y le decía a los papás, la maestra me amarra. Me amarra. ¿Cómo que te está amarrando la maestra? Sí, me amarra. ¿Cómo que te amarra? Ya después investigando se dan cuenta que a la acción de abrocharle, exacto, la maestra le decía amarrar. Amarrar. Entonces pues la niña, como decía, pues no me gusta que la maestra me amarre, pues los papás empezaron a pensar otra cosa. Claro. Que justamente es este pensamiento muy literal de los niños, que si tú le dices,
se llama la galleta, o sea, así lo van a entender, Sí. textualmente así lo entienden. Exacto. Literalmente así lo entienden y así crecen también pensándolo. Sí, sí, y claro que, pues, o sea, tengo que entender yo y saber cómo se llama mi cuerpo, y si en otro momento estamos en la broma y sale este tema como de, la galleta, pero sabemos que estamos como en el contexto, pero yo sé que mi hijo sabe que no se llama galleta, o que mi hija sabe que no se llama galleta, con eso podemos estar, o sea, tampoco se trata como de satanizar de, no, siempre tienes que decirle pene, siempre tienes que decirle vulva. Pues no, porque también hay estos otros contextos, pero saber que realmente tiene la información, porque eso me da a mí la confianza de que si pasa algo va a llegar y me va a decir lo que está pasando con que le están haciendo algo en su parte del cuerpo, ¿no? Ahora la gran pregunta que todos los papás tienen. ¿Qué decirles y hasta dónde? Esa es una gran pregunta. ¿Qué decirles y hasta dónde? ¿Qué decirles? Yo considero que hay que decirles todo lo que sea necesario mientras tengamos la información, y si no tenemos la información, realmente investigar, buscar o acudir con alguien que nos pueda ayudar. Ser como bien honestos, tampoco tenemos que saberlo todo, y si a mí no me dieron información de sexualidad, mucho menos tengo por qué saberlo. Entonces ser bien honestos y decir, sabes que esto no lo sé, o me incomoda, o no sé cómo hablarlo contigo porque yo no tuve esa comunicación, pero vamos con una persona que sí te pueda dar la información, que nos dé la información, no puede ser. Y entonces, ¿qué decirle? Pues decir todo lo que tenga inquietud, dependiendo de la edad. Si llega y me pregunta, como en el anuncio, ¿qué es sexo? Entonces preguntarle, y si tiene, no sé, 3, 4 años y me dice ¿qué es sexo? Pues entonces es sexo mujer, sexo hombre, sexo, hay otros tipos de sexo, ¿no? Entonces como de lo más sencillo que se puede explicar a las infancias. ¿Hasta dónde su capacidad y cognición puedan entender? ¿Sí? Si me preguntan cómo nacen los bebés, entonces dependerá mucho de la edad también. Si no lo preguntan a los 13, 14 años, lo preguntan a los 4, 5, 6 años justamente. Entonces, hasta donde su capacidad puede entenderlo, pero no decirle, es que hay una semillita y entonces la cigüeña y no. La abejita y el panal. La abejita y el panal, exactamente, no, o sea, realmente dar la información lo más sencillo que se pueda. Y que todo es el consentimiento y podemos nosotros educar Exacto. desde chiquitos. Yo, por ejemplo, con mi otra sobrina, ella está empezando apenas a hablar, tiene ya 2 años, pero sigue usando pañal. Entonces yo cada vez que la cambio, yo sí le digo, te voy a cambiar el pañal, o sea, para que ella sepa lo que voy a hacer, que esté con la tranquilidad. Y a ella le digo, te incomoda, y ya, yo también pues veo sus expresiones. Y pues también ya sabe decir que sí o que no. Entonces ya de repente dice no. Entonces yo le digo, a ver, tranquila, todo está bien. O sea, entonces trato de darle esa seguridad y desde el principio le digo, voy a hacer esto, Sí. con esa intención, te voy a cambiar el pañal y ¿no? O sea, y con mi sobrino también hemos tenido estas pláticas de repente donde, pues si hablamos del consentimiento, yo de repente trato de hablarle de eso. También de la violencia, de prevención de la violencia. También le digo, oye, nadie te debe tratar mal. Todos merecemos que nos traten bien bonito. A ti tú mereces que te traten bonito. Si alguien no te gusta, pues aléjate o aprende a decirle a la persona que no. O sea, este tipo de cosas que se pueden ir explicando. Sí. Pero creo que es importante saber cómo promover la igualdad y la diversidad en la crianza y cómo fomentar esa confianza desde un principio. Sí, si nosotros tenemos negativas, cuando me hacen preguntas y le digo, no te voy a hablar de eso no se habla, voy a cerrar una puerta inmensa y ya no me va a volver a preguntar nada. Entonces, todas las preguntas que me hagan, es importante darle una respuesta. Si la respuesta va a ser, eso no lo sé, vamos a llevárnoslo de tarea o lo investigamos, con eso ya estoy abriendo una puerta de confianza, porque sé que si tú no me vas a dar la respuesta, vas a hacer algo para que yo la tenga y no me quede con dudas. ¿Sí? Entonces desde ahí se tiene que generar la confianza y es bien, o sea, la verdad es que va a sonar muy cursi, pero sí es muy bonito dar educación sexual, porque justo ahí también se incluyen los valores, porque hablar de sexualidad no es solamente hablar del erotismo, es también hablar de el manejo de emociones. Entonces es como esto, cómo te hace sentir, o sea, más allá de mamá, tuve mi primer beso, más allá de como de no vayas a tener relaciones, porque si no luego vas a estar embarazada. Lo más importante es, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué pasó con ese beso?
te sentiste cómoda, tú querías, te gusta, ¿sí me explicó? O sea, eso también es educación sexual. Entonces, yo creo que así es como se puede generar la confianza, tomando en cuenta qué es lo que estás sintiendo, desde dónde vienen estas preguntas, desde dónde vienen estas inquietudes y cómo se están sintiendo al recibir la información. Sí, justamente la escucha, o sea, Sí. es lo más importante y qué requieres, porque a veces pensamos que los hijos requieren algo que no están requiriendo. Yo me acuerdo, así rápido, dos opciones, dos casos más bien. Yo estuve trabajando en una escuela, llega a la primaria, e iba a hacer yo evaluaciones psicodiagnósticas para ver si había problemas de aprendizaje, trastornos del aprendizaje y demás. Y ven que llega un psicólogo y dicen, ay, lo mandamos con el psicólogo lo que no queremos nosotros Sí. trabajar, o el niño que más nos conflictúa, ahí Con está el el psicólogo, psicólogo. ven desde los psicólogos. El niño empezaba a tener como baja académica, entonces les hago pruebas de aprendizaje porque dicen a lo mejor tiene un problema de aprendizaje, yo le hago todo y de verdad el niño era súper listo, o sea, de verdad estaba todo bien maduramente, cognitivamente, de edad, de todo. Yo dije, entonces, ¿cuál está haciendo el caso? ¿Por qué él está bajando de calificaciones? La mamá, sin preguntarle qué necesitaba el niño, lo llevó a clases de regularización. Le dio asesorías a las maestras después de clases, lo metió a no sé dónde, le ponía videos para que aprendiera, lo ponía a hacer planas para que se le quedara más la información y toda esa situación. Yo ya platicando con el niño me doy cuenta que el niño era muy listo. Su mamá era una madre criando en soledad. Entonces, porque decir madre soltera de repente es como Sí. como diferente, ¿no? Pero luego en soledad también está chistoso, Pues sí. ¿no? Entonces, bueno, no había otra persona No había que otra criara. persona. Ella estaba criando a sus hijos y ella trabajaba muchísimo. Los hermanos su hermano que estaba en secundaria iba a la primaria por el hermano, se lo llevaba, lo traía y el niño tenía una necesidad muy fuerte de la presencia de su mamá. Claro. Entonces, ¿qué veía? Cuando yo saco buenas calificaciones, mi mamá decía, todo va bien, no me meto en tu vida, no me preocupo, no te doy atención porque sé que todo va bien. Pero cuando hay problemas, sí tengo que prestarte atención, sí tengo que estar ahí. Y qué padre para el niño era saber que cada vez que reprobaba algo, le mandaban a hablar a su mamá y decir, Iba ahí. vino mi mamá. Aunque sea Claro. para algo negativo, pero vino, sí, le claro. importo. Entonces yo le dije, señora, lo que necesita es que Haya usted lo escuche. presencia. ¿Qué necesita? Necesita de usted. Ni necesitaba las clases de regularización, ni las asesorías, ni las planas. O sea, porque de verdad él se dio cuenta de eso, porque sí sabe. Sí. Simplemente lo hace a propósito para que usted esté presente y le preste atención. Claro. O sea, y a veces no nos podemos poner a prestar atención en lo que necesita, ¿no? Y me viene como a este segundo caso. En el taller de crianza llegó una mamá y me dice, creo que mi hija es lesbiana. La hija tiene 9 años. Y le dice, es que, ¿sabes qué, mamá? Porque la señora tiene una hermana que es lesbiana y tiene su pareja y tiene una relación muy bonita. Entonces la niña le dice, mamá, yo quisiera tener una relación como la de mi tía. Yo quisiera tener así algo como mi tía. Y ella pensó que por eso Entonces es dijo, lesbiana. ya es lesbiana. Ya platicando, no. O sea, simplemente la niña veía la relación tan bonita de su tía y dijo, yo quiero tener una relación así de bonita. Claro. No a fuerzas con otra mujer, sino así de bonita, así de cariñosa. O sea, pero no se refería a eso, ¿no? En algún momento nos adelantamos a pensar como adultos Sí. y damos ese juicio y damos esto y nos escandalizamos cuando a lo mejor puede ser por otro lado, ¿no? Claro, y nos escandalizamos cuando puede ser por otro lado, nos escandalizamos de lo que nos enseñaron que nos tenemos que escandalizar, cuando pues tal vez no es malo, ¿no? Por ejemplo, esto de, y si hubiera sido con una mujer, pues tampoco tiene nada de malo. Pero sí, me checa mucho lo que mencionas, de poner atención, en verdad de el poner atención, si me están hablando, preguntando, y yo estoy nada más en el celular o viendo la tele, y le digo, no, espérate, eso no me interesa, pues entonces no estoy poniendo atención a lo que quieren. Y híjole, también es importante entender que la vida laboral nos trae y que la vida en general nos exige abruma. nos abruma y nos exige tener un trabajo, una vida laboral exigente, ¿no? Y absorbente, pero
no se necesita como toda la tarde para poder decir que ya le estoy poniendo atención a mis hijos, hijes, ¿no? Es un momento, es cuando me pregunta, cuando realmente es como de estoy en el celular y viene y me pregunta algo, entonces es porque necesita mi atención, ¿sí? Y a lo mejor si lo que me quiere platicar es del videojuego que está jugando y yo no le pongo atención, mucho menos va a venir a quererme platicar que está pasando algo con su cuerpo. Entonces, cosas que creamos que no son importantes para nosotras, para las otras personas, para nuestras infancias sí lo son. Y también creo que te da más seguridad hablar de eso. Yo lo que les decía a los papás, les decía, yo iniciaba el taller diciéndoles, si tienen miedo de que sus hijos se van a masturbar, lamento decirles que se van a masturbar. Sí. Si ustedes tienen miedo de que sus hijos empiecen una sexualidad más temprana, a temprana edad, no lo van a poder y a lo mejor también lo van a hacer. Sí. O sea, muchas cosas no las vas a poder controlar porque no tienes una cámara que los esté guiando a tus hijos todo el momento, todos los ratos, para saber qué está haciendo. ¿Qué prefieres tú? ¿Que con la confianza te lo cuente cuando tú no estés, aunque tú no estés, o que te lo oculte? ¿Qué prefieres? Ver que tu hija de 15 años le estás negando la oportunidad de tener un novio y que después se están pinteando en la secundaria y se están yendo a la casa de él a no sé qué hacer cosas, a que te lo platique y tú sepas, ¿tienen novio? Están aquí platicando afuera de la casa, lo conozco. Claro. O sea, ¿qué prefieres? O que se quieran ir a vivir con ellos a los 15, a 16 años, o quererse casar igual cuando todavía no están todavía seguros, ¿no? O sea, sí. Y es parte del escuchar, del acompañar y decir, aquí estoy. O sea, cualquier duda la resolvemos, y si no buscamos, y si no indagamos, y si no aprendemos juntos, ¿sabes? Sí. O sea, ¿y qué podemos tener de resultados de manera positiva? Yo recuerdo una amiga que tuvo 2 hijas. Entonces, cuando ella empezó a ver que ya tenían novios, ella literalmente le dijo, hijas, tenemos que hablar. Les habló del tema de sexualidad. Ellas ya sabían muchas cosas, obviamente nomás reafirmó y le dijo, ¿saben qué, hijas? Yo nomás quiero que se protejan por salud sexual, reproductiva y demás. En este cajón yo voy a dejar condones. No me digan si los van a ocupar, no necesito saber si los van a ocupar, pero quiero que sepan que si ocupan ahí van a estar. Dijo, y de repente yo daba una vuelta y veía que ya había menos. Dijo, por una parte, pues era un poco para mí incómodo saber que una de mis hijas ya estaba teniendo su vida sexual, pero también por otra parte me daba tranquilidad el saber que sí se está cuidando. Claro. O sea, a pesar de que yo no estoy ahí, al menos está la oportunidad y sé que me pueden llegar a hablar y que pueden decirme cómo se sienten. Sí, y yo creo que eso que dijiste de informarnos juntos es bien importante porque realmente también la sexualidad es muy dinámica y los conceptos y muchas cosas. Yo escucho a mis sobrinos, sobrinas que dicen, es que es mi quedante, y entonces yo digo, ay, en mis tiempos esa palabra no se decía, no existía. O he ido a escuelas justo a hablar de orientación sexual y me hablan de otras orientaciones sexuales que incluso yo digo, en la maestría esa no me la dijeron. No me la sé. Entonces imagínate como papás o mamás, ¿cómo es entonces cuando vienen con esta otra información, otros términos? Hay que aprender juntos, o sea, en verdad hay que irnos actualizando. Y lo que era malo para mis abuelos no era malo para mis papás, lo que era malo para mis papás no es malo para mí, lo que no es malo para mis hijas no es malo para mí tampoco, ¿no? Sí, digo, las generaciones van cambiando y también, como te digo, el acceso a la información ya trae muchísima información que a veces es necesaria. Otra que a veces no es tan necesario, o que sí es necesaria, pero no es para ti, no es la que tú necesitas, ¿no? Sí. Pero se me hace muy padre, a mí yo les recomiendo una película, no es promoción, pero si quieren, véanla. Patrocínenme. Hay una película que se llama Perfectos Desconocidos, que tiene como una versión española y una mexicana. En las dos hay una escena, la película se trata de lo siguiente, son unos amigos que llevan mucho tiempo de conocerse. Entonces les dicen, pues si nos conocemos tanto, ¿qué les parecemos si en esta cena de adultos y amigos dejamos nuestro celular al frente? Cualquier llamada, cualquier mensaje que llegue lo vamos a leer todos y todos nos vamos a enterar porque pues nos conocemos, ¿no? Hay confianza. Llega un momento donde a uno le marcan y era su hija. Y le dice, hola nena, ¿cómo estás? Y le dice, bien papá, ¿todo bien nena? ¿Qué sucede? Y le dice, ¿sabes qué papá? Es que estoy aquí con mi novio. Estoy aquí con él y me invita a quedarme a dormir con él. ¿Y cómo te sientes? Pues no sé, o sea, puede ser divertido, pero no sé, es algo nuevo para mí. Y le dice, ¿sabes qué, nena? Yo quiero que sepas que si tú decides estar ahí,
y suceden otras cosas, quiero que sepas que si tú quieres, puede suceder lo más maravilloso que te puede pasar en el mundo. Es cierto. Ajá. Y si no quieres estar ahí y aún así te quedas, puede que te vayas a arrepentir de algo. Quiero que sepas que cualquier decisión te voy a apoyar. Aquí estoy para ti y si de verdad requieres que vaya por ti, márcame y yo voy por ti. ¿Por qué no le cuentas esto a tu mamá? No, es que ya ves cómo es mi mamá. O sea, yo digo, vean ahí, o sea, esa parte de la crianza, o sea, de generar ese vínculo de confianza, que incluso el saber que tu hijo te puede platicar del tema con total naturalidad y que tú le puedes brindar esa calma en vez de decirle, no hagas eso. Decirle, puedes hacerlo con tranquilidad. Ya después de rato, llega la hija a casa y le dice, papá, ya llegué. Entonces el papá dice, qué bueno que tengas esa confianza conmigo y que podamos hablar de ello. Sí. Entonces, a mí se me hace muy padre mucho esa escena, porque justamente es el acompañamiento desde la sexualidad y qué es lo que puede generar a largo plazo de esa confianza y que podemos prevenir muchas cosas, que podemos acompañar desde la escucha, desde la empatía, desde el amor y desde el me importas. Sí, total, sí, ya me acordé justo de esa película y de esa escena. Y sí, y si nos ponemos a pensar, si los dos, papá y mamá, fueran como la mamá, tal vez se hubiera quedado y hubiera tenido una mala experiencia, ¿no? O tal vez no se hubiera quedado porque entonces es de no, me van a regañar si me quedo y se hubiera perdido una gran experiencia, ¿no? O sea, sí, es importante como que se genere justo esta confianza. Y muchas veces también, si no es con papá o mamá, los tíos y las tías somos bien maravillosos. Y tenemos toda esta información también y esa apertura. Y a mí la verdad es que me llena de satisfacción el escuchar. He escuchado a mi hermano, por ejemplo, de cuando en una ocasión que mi sobrina le dijo, pues sí, a ti no te diría, se lo diría a Claudia. Y mi hermano, en lugar de enojarse o algo, le dijo, perfecto, mientras le tengas confianza a tus tías, yo no tengo ningún problema porque sé que tus tías también te van a hablar con más confianza de esto. Entonces eso también está bien padre y reconocerlo. El que no me lo diga a mí no me hace un mal padre o una mala madre. Probablemente no he sabido cómo responderle, pero qué bueno que tenga estas otras personas, estos otros apoyos y que son apoyos también para mí, ¿no? Obviamente, como mamá podrían ser un apoyo para mí. Entonces sí, o sea, que tengan esta cercanía con alguien de confianza, totalmente. Sí. ¿Qué consejos tú le pudieras dar a los padres de familia, a los cuidadores que nos ven, que tienen este conflicto? Híjole, hay muchísimos casos como muy específicos, pero en general yo creo que no tengamos miedo de informarnos. Primero, no tengamos miedo de tener la apertura, de tener información, de lo que no sé, preguntar a quien tenga que preguntarle, investigar, o sea, ya tenemos muchos medios para poder informarnos. Investigar por qué es esto nuevo para mí, por qué es así, de qué se trata, por qué mi hijo tiene novio pero también le gusta pintarse las uñas, ¿no? Por ejemplo, o sea, todas estas curiosidades, primero como trabajar esta información y también trabajar mi propia seguridad. Trabajar mi propia sexualidad. Si yo quiero una buena relación sexual de mi hijo o hija con su cuerpo y su sexualidad, primero también es importante que yo la tenga con la mía, porque es el ejemplo que también estoy dando. Entonces sí que se trabaje su propia sexualidad, que se informe y que tenga apertura a cada vez que haya una información. Y que nunca es tarde tampoco, ¿eh? Si antes no supe cómo hacerle, bueno, ahora me puedo acercar y puedo decir justo tal cual. ¿Sabes qué, hijo, hija, hije? No supe cómo acercarme, no supe cómo responderte, o tal vez sé que no fue la mejor manera, pero ahora sí quiero hacerlo y ahora quiero que aprendamos juntos. Esa sería como mi recomendación de alguna manera. Sí, justamente rescato eso, ¿no? El nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender y crecer juntos. Y también saber que la escucha es lo más importante con los hijos. Que necesitas, que requieres, hasta dónde requieres y también respetar tus límites. A mí me sorprende, por ejemplo, de mi sobrino, que yo desde chico le empecé a hablar del consentimiento. Si no te gusta que te toquen, incluso hasta en la cabeza, porque no te gusta que te agarren la cabeza, aprende a decir que no. Yo me acuerdo una vez que estábamos jugando y le agarré el brazo y me dijo, no me gusta que me agarres el brazo. Y literalmente él me puso un límite, se acercó y con su dedo me dijo, no lo vuelvas a hacer. Y yo dije, o sea, yo en vez de sentirme mal, me sentí bien. Dije, claro, qué padre que me estés poniendo un límite, o sea, de verdad. Y respetar, por ejemplo, estas
conductas que se hacen por tradición de saluda a la abuelita, y si no quieren dar el beso, si no se quieren dejar dar el beso, se les obliga a que lo hagan por educación. Entonces, no, o sea, hay que respetar, justamente desde ahí se les enseña el consentimiento. No quieres saludar de beso, está bien, ¿no? No quiero yo que pierdas el vínculo con los abuelos. Ok, entonces no lo saludes de beso, pregúntale cómo le fue con el doctor, ¿sí? Y ahí sigues manteniendo el vínculo y sigues enseñándole que es importante que tenga un vínculo con el abuelo. La abuela, lo que sí para la infancia es importante también, pero no le obligas a que haga algo con su cuerpo que no quiere. ¿Sí? Creo que las infancias que nacieron o que tuvieron infancia en la pandemia, para esto fue maravilloso para ellos, ¿no? Porque no se les obligaba a tener contacto físico. Y ahora, si quieren contacto físico, lo hacen, pero y viene desde un deseo, no desde una obligación. Sí, entonces, sí, el consentimiento es primordial en todo, pero en la sexualidad yo creo que mucho más. Siempre es importante que sea todo consensuado, por supuesto. Yo creo que es importante que nos hagamos esta pregunta, porque luego llegan esos pensamientos de no le cuento esto a mis hijos por querer protegerlos, por querer evitar tragedias, por no darles información de más o cosas así, por querer protegerlos. ¿Pero de verdad los estás protegiendo? Esa es la idea, ese es como el mito justamente, pero la realidad es que entre más información se tenga de sexualidad, hay menos embarazos no deseados, hay menos infecciones de transmisión sexual, hay vidas más satisfactorias, hay mujeres con más orgasmos, hombres con orgasmos también, o sea, hay una vida más placentera y más saludable, hablando desde la salud sexual. Y que en algún momento puede ser que a lo mejor ni siquiera estemos protegiendo a los hijos. Quizá nos estamos tratando de proteger a nosotros de la incomodidad que nos da de hablar de eso. Entonces, no los estás protegiendo a ellos, te proteges a ti de la incomodidad que te da. Así es. ¿Sabes? Entonces, yo creo que yo ya para ir cerrando, quiero rescatar esta parte de el acompañar de una manera genuina. Yo creo que siempre es, yo ser humano, conecto con otro ser humano, te veo, existes, me interesas y te acompaño como mi hijo, como mi hija, como mi hija. Y por eso creo que es importante acompañarte en cualquier proceso de tu vida, en el desarrollo de tu sexualidad, en el desarrollo de tu personalidad, en el desarrollo de tus gustos, en el desarrollo de quién eres. Sí. Y qué padre va a ser descubrirte, irte conociendo y verte creciendo y cómo te vas transformando. Y te estoy acompañando en lo que te transformas. Claro. Sí, y aparte de que te estoy acompañando, sí creo que estoy aprendiendo contigo y estoy deconstruyendo. Tal vez necesite deconstruir muchas ideas que tengo, pero al deconstruirlas me haces más cercano a ti. Entonces, pues qué mejor que me acerque. Si el deconstruir una creencia me va a ayudar a acercarme y a conocerte, pues excelente, lo hago, ¿no? Sí. Pues bueno, yo te quiero dar las gracias por venir a hablar del tema. Creo que nos podemos extender muchísimo todavía, o sea, la sexualidad da para mucho y la crianza todavía más. Sí. Pero creo que yo te quiero agradecer por venirnos a contar esto y ya por último quiero que nos cuentes, tú con tu hijo, ¿cómo lo has acompañado? Aparte de que dice, mi mamá es sexóloga y yo sé mucho, sí. ¿Cómo fue para ti? Porque yo también, y soy sincero, de repente dice que los consejos que uno a veces da es difícil hacerlos. De repente uno hablar de emociones y siendo psicólogo, de repente yo tener un manejo de mis emociones está difícil. A veces dices, o sea, ya la práctica es muy diferente. ¿Cómo lo llevas tú en la parte de la crianza? Lo trato de hacer con muchísima naturalidad, no sé si lo estoy haciendo bien, pero lo trato de hacer con mucha naturalidad. Desde pequeñito le decía justo en el juego de cuáles son tus ojos, cuáles son tus manos, cuál es tu pene. O sea, desde ahí no excluir ninguna parte del cuerpo, hablarlo con esta naturalidad, explicarle, contestarle todas las preguntas que me ha hecho y si no las conozco, igual investigar con él. No, es como quitado cosas que son muy comunes entre familia, como de, ¿ya tienes novia? No tiene novia porque es un niño, los niños no tienen novia ni novios, como en esta parte de respetarle. Si quiso la lapicera rosa, le compro su lapicera rosa, o sea, le respeto sus deseos, sus gustos. Si le gustaban los unicornios y luego recordaba que en la escuela le iban a criticar porque le gustaban los unicornios y entonces era como de tú decide,
solo recuerda que no tiene nada de malo que tengas un unicornio, etcétera. Como trato de que sea con mucho, mucho respeto y también con sentido del humor. La verdad es que también lo tratamos de hacer con mucho sentido del humor. Creo que eso nos ha ayudado, o a mí me ha servido con mi hijo. Hoy justo que les platicaba a mi hijo y a mi esposo que iba a venir aquí contigo a platicar, me decía mi hijo, ¿sabían que yo de chiquito pensaba que todas las personas tenían pene y que las niñas cuando crecían se les iba haciendo chiquito y hasta que se desaparecía? Y se empezó a reír, ¿no? Y le dije, hijo, Freud estaría muy orgulloso de ti. Sí. Pero sí, también con esta naturalidad y con este sentido del humor. Y yo le dije, y no sé si tú te acuerdas, pero tú decías que los niños tienen pene y las niñas tenían pepperoni. No, me atacó de la risa. Entonces también así como de, ok, no es pepperoni, es vulva, pero no pasa nada, nos podemos reír de esto también, ¿no? Entonces sí, creo que así es como lo he llevado hasta ahorita, como con mucho, mucho respeto. Y también de lo que no quiere decir, ¿eh? Ha habido cosas que su papá le dice, ¿le quieres decir a tu mamá? Y él dice, no. Ok. Y ni yo ni su papá lo obligan, ¿no? Y de la misma manera al revés. ¿Quieres platicarme quién te gusta? No, mamá, no te quiero platicar quién me gusta. O me dice, no, nadie me gusta porque sabe que yo soy una mamá carreta. Entonces, también, pues bueno, es como tratar de respetar esto. Sí. Así, no sé, ya te contaré si me fue bien o no, pero así es como ya lo he veremos. manejado. Pues los resultados, creo que en algún momento, el ver que están disfrutando plenamente, creo que es uno de los mayores resultados, el ver que está funcionando. Te digo, sí, yo con mi sobrino, perdón que te interrumpa, perdón, pero es que no se me va. Sí. Cuidando su privacidad y respetando su privacidad. Si está su puerta cerrada, yo nunca he llegado a abrirle la puerta y a ver qué está haciendo. Siempre tocar, ¿no? Si se está bañando, él lo ha dicho como de no entres, no entro, ¿no? Y entonces preguntar si podemos entrar. Entonces sí, también creo que eso es importante, respetar su privacidad. Ya, sí, perdóname. Sí. No te preocupes. Y pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí platicando un ratito. Ya hablaremos después en otros momentos. Igual si hay otra oportunidad, parte 2 quizá. Si la gente tiene más dudas, miren, parte 2, parte 3, las que sean necesarias. Sí, las que sean necesarias. Y me gustaría que nos compartieras sus redes sociales, algún número. Si alguien dice, yo tengo dudas sobre la sexualidad con mis hijos y quiero ir con ella, ¿cómo te pueden encontrar? Claro que sí. Mi teléfono 449-119-3566 y redes sociales en Instagram es Coba... ya se me olvidó. CobaClau26 y en Facebook Sex Claudia Velasco. ¿Sí? Y ya no venía preparada, pero voy a hacer la promoción, voy a dar un taller el 13 de diciembre. Entonces el 13 de diciembre voy a dar un taller, por si gustan informes al teléfono o al Facebook, ahí puedo contestar. Ok, perfecto. Y pues bueno, yo te quiero invitar a ti que nos ves a que lo compartas con todas las personas, lo guardes, lo reproduzcas así en la bocina, cuando vas en el carro, cuando estás en el trabajo, cuando estás haciendo el quehacer, para que justamente aprendas un poquito y platiquemos y abramos esta conversación. Yo quiero invitarte a que nos escribas en los comentarios a ti cómo te hablaron de sexualidad cuando eras un niño, un adolescente, cómo te hablaron de la sexualidad, para que nos compartas un poquito de tu experiencia. Y pues bueno, sin más que decir, se despide psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego.